Gente, muy, pero muy bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer un muy buen contenido hoy, donde vamos a charlar sobre la Fundación Warren, que muchas personas me han preguntado sobre la fundación, sobre lo que se hace. En general en Sudamérica no se conoce la Fundación Warren. La conocen un poco más por mí, porque hace poco tuve la gran suerte de poderme unir a la fundación donde ayudamos familias, hacemos muchas cosas en realidad, pero ¿por qué hablarlo yo si hay un director regional de Estados Unidos que les va a contar específicamente lo que se hace en la fundación y todo lo relacionado con la fundación? Así que vamos, obviamente vamos a darle las gracias primero que nada a Kenneth Torres, que es el director regional de Estados Unidos. Vamos a acomodar la cámara ahora sí, Kenneth, estás en vivo, no, porque esto no es en vivo, pero bueno. Welcome, Torres. Nicolás, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Mucho gusto por tenerme aquí y entonces me alegro que usted está siguiendo el trabajo de la fundación a, a mandar la información a la gente, especialmente en Sudamérica. Bueno, vamos a empezar, ¿qué es la Fundación Warren? La Fundación Warren es una organización que es internacional. Es una organización que fue creada por la que era Lorraine Warren y era su nieto Chris McKay. Y la idea de la Fundación Warren es algo que empezó como 7 años anterior que, tú sabes, antes que Lorraine se murió. Y entonces la idea de la Fundación Warren es hablar a la gente y educar a la gente de lo paranormal, lo que está pasando de lo paranormal. Básicamente, somos una organización paranormal internacional. Tenemos gentes de diferentes creencias. Tenemos diferentes directores en los Estados Unidos. Yo soy uno de los directores del oeste. Eh, Me pertenezco de Washington, California y, ¿cómo se dice? Oregon. Y entonces tenemos diferentes directores en el este, sureste, Nueva Zelanda y, bueno, el United Kingdom. Y lo que hacemos en la Fundación Warren, no para repetir, es lo más importante es hablar a la gente de lo que es lo paranormal. Mucha gente conocen de Ed Lorraine Warren por la película del Conjuro, por Annabelle, a la monja. Pero le digo que la monja no es algo real. Annabelle sí es real. Y entonces yo creo que por ahora mucha gente conoce a Eddie Lorraine Warren por esas películas. Desafortunadamente, Eddie y Lorraine Warren nunca, no están con nosotros, están descansando en paz. Y entonces trabajó con Chris McKinnon. Chris McKinnon es el nieto de Lorraine y Ed Warren. Y esto es lo que sucedió de lo que he estado hablando con Chris. Eddie y Lorraine Warren construyeron el lugar que se llama Nesper, que se llama Nueva Inglaterra de research psíquica. Lo que es, mucha gente no conoce en New England, como decimos New England. New England es un parte de los Estados Unidos que es como Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Maine y Vermont. Y la idea fue a construir una organización que tienes, ¿cómo se dice? Un avance más importante, algo que tiene un impacto universal. Y como digo, tenemos diferentes miembros, tenemos como 60, 75 miembros mundial. Y lo que estamos haciendo estamos haciendo casos diferentes, ayudando a la gente con los casos que son de los paranormal, como, tú sabes, ataque de posesión, poltergeist, fantasma, ayudando a la gente que no entiende sobre la Ouija, y por ahí ya seguimos la lista. Es que hay muchas personas que piensan que simplemente en la fundación hay únicamente investigadores paranormales, pero no es así. Hay muchas personas que con diferentes profesiones, es así, ¿no? Sí, sí, bueno, en la fundación tenemos personas que, como dijiste vos, que son investigadores, pero también tenemos gente que traducen para nosotros en diferentes lenguajes, como también yo um, arreglo casos que son español, tenemos investigadores que agarran casos que son de portugués, tenemos investigadores que traducen
diferentes casos como de Francia, de Switzerland, Alemania. Y bueno, también tenemos diferentes profesiones. Tenemos doctores, tenemos psicólogos, tenemos personas que se andan en la vida de ciencia, de matemática, que se llama, también tenemos personas que son especialidad en quantum physics. Y bueno, diferente, diferentes personas que son parte de la fundación, que hace la Fundación Correll, pero que no son solamente investigadores. Y para nosotros es muy importante porque si tenemos solamente investigadores y no tenemos diferentes personas de creencia que son diferentes, de espiritual o ciencia que son natural, entonces yo creo que para nosotros eso no vale la pena. Para nosotros es muy importante para tener diferentes personas de diferentes pasiones, de diferentes carreras, porque eso es la idea y eso fue la visión de Lorraine Warren. Algo universal, algo mundial, algo que sinceramente va a tener un impacto y tener un efecto a la persona que están sufriendo de cosas que son diferentes, que son diferentes cosas o casos de paranormal. Claro, hay que recordar que tanto Lorraine como Ed trabajaban como trabajamos nosotros. Traba- eh, el tema monetario o el dinero lo sacaban de, por ejemplo, Ed, que hacía pinturas, él pintaba. Y Sí, nosotros no pintamos, no hacemos cuadros nosotros, pero sí tenemos nuestro propio trabajo totalmente diferente a lo paranormal. Lo paranormal no lo voy a catalogar como un hobby, por más que en mi caso, por ejemplo, arrancó siendo un hobby, porque obviamente que si no te gusta, no lo vas a hacer. Y cuando el hobby se vuelve trabajo, pero no es trabajo, porque las personas tienen como esa palabra de trabajo es igual a dinero, y no es así. Esto, ¿por qué digo digamos, que no es así? Porque este trabajo tiene y mucho más en la Fundación Warren tiene una gran responsabilidad. Que por suerte que pude encontrar este lugar, este mi lugar, digamos, en la fundación. ¿Por qué? Porque no solamente que se ayuda a familias, sino que indistintamente de las personas o de la creencia o del punto de vista religioso que pueda tener, todos empujan hacia lo mismo, todos van a ayudar sin importar de la religión de que tenga cada uno o del punto de vista que tenga cada uno, no importa, porque en la fundación todos tiran para adelante, como decimos acá, o todos van al mismo punto que es ayudar a la familia sin jamás cobrar. ¿Por sí. qué no se cobra? Bueno, eso lo va a decir Ken ahora, pero yo les voy a decir mi punto de vista de por qué yo no cobré en su momento y no sigo cobrando. Sino porque para mi forma de ver el dinero en algún punto puede contaminar al investigador. En algún punto Sí. tú puedes tener alguna deuda y vos vas a ir pensando en esa deuda a pagar. Vas a ir pensando en el dinero que vas a cobrar y no vas a ir pensando en la solución de la familia. Entonces, para Sí. mí, eso, el tema dinero, lo veo como un contaminante y creo, digamos, que en la fundación es así también como yo considero, de que un investigador tiene que ir con el total foco con el focus de ayudar a la familia, de resolver el problema. Lo otro no importa, lo otro es negro. Lo otro, el foco que sea ayudar a la familia sin temas de plata, sin temas económicos de lado. No, que y si de alguna manera se te puede incentivar como investigador es la aventura a no solamente a lo desconocido, a ver que realmente hay otro mundo del otro lado, que uno puede escuchar voces, que uno puede ver otro mundo realmente. Y con esa aventura que uno se puede de alguna manera divertir y asombrarse, el resultado de ese asombro y de esa aventura, increíblemente, es ayudar a una familia. Sí. Es No sé cierto, es si voy cierto. a decir daño colateral el ayudar a una familia porque capaz que queda feo, pero es un ayudar sin querer básicamente, porque vos vas a ayudar, pero también te vas a divertir y vas a ver ese mundo fantástico que nosotros amamos, que es lo paranormal. Sí. Y entonces sí,
Estoy de acuerdo con usted. A diferentes puntos que quería hablar de lo que usted estaba diciendo. Lo primero, sí, el dinero. Nunca cobramos, nunca vamos a cobrar los clientes. Pero lo que sí cobramos es cuando hacemos clases y cuando tenemos diferentes lecturas. Entonces, ese dinero que las personas del público pagan ayuda para la fundación. Y entonces ese dinero que ahorramos con los diferentes cursos, con las clases, con la lectura, entonces lo ponemos en el banco y entonces lo que hacemos con ese dinero es si un equipo necesita algo para ayudar a una familia, un equipo, un reembolso para manejar y entonces eso es lo que hacemos. Eso lo único del dinero que hacemos es para el público cuando hacemos diferentes cosas. Para incluir al público, eso es a donde cobramos. Pero sí, nunca, como investigadores, nunca cobramos. Y porque también para nosotros esto es un llamado. Para nosotros, sí, para mí como esto es un trabajo que me gusta porque estamos ayudando a la gente que siempre necesitan ayuda. Y entonces ya cuando uno pone el dinero en frente de uno, entonces sí, como dice vos, contamina mucho. Y entonces, en verdad, cuando uno piensa del dinero, ya ¿cómo se dice? Se, oh my gosh, la palabra se me fue. Pero In el English igual. dinero en English, but people lose focus of what Que they're pierde el doing. foco. Sí, pierden el foco. Y Exacto. entonces lo que hace el dinero es que, bueno, el dinero sí cambia a la gente. Vemos muchas cosas que están en la televisión, que tenemos diferentes programas de lo paranormal. Y bueno, hay mucha gente que yo creo que honestamente lo hacen por el bueno, pero ya muchas veces se ve en la televisión que todo es sobre el dinero y se nota, porque están viviendo vidas que son muy bonitos, tienen carros muy bonitos y tú sabes, y entonces ya están haciendo lo paranormal. Las mejores cámaras. Sí, las mejores cámaras y bueno, ese equipo es bueno, pero si no hay intención bueno, entonces no vale nada, no vale la pena. Y también el otro punto que quería hablar con usted es la aventura. Usted dijo una palabra, aventura. Y le digo a la persona que están oyendo y están viendo este video, ten cuidado con esa palabra, aventura. Bueno, me gusta el grupo también, pero eso es diferente. Pero la aventura, puede ser algo de peligro, porque yo pienso que la televisión de hoy ha creído una cosa que la gente se van a ir y hacer, quieren hacer estas cosas que son paranormal, pero no sabe que es peligroso. Entonces se van a edificios que son abandonados y van para diferentes cementerios y andan, como decimos en Puerto Rico, andan jodiendo todo. No lo están haciendo por el bien. Eh, Y entonces por la fundación Lo hacemos hacen aquí todo por el bien. por más Sí. viewers, por más Sí, por vistas. más viewers. Bueno, por ejemplo, un problema que yo tengo. Aquí en los Estados Unidos tenemos una casa que se llama la Casa del Conjuro, a donde pasó el caso de Eddie Lorraine Warren. Bueno, tengo mucha gente que conozco que ha ido para la Casa del Conjuro y sí han sacado video, EVP, y diferente evidencia, pero lo hacen con el respeto. Pero entonces tenemos mucha gente, por ejemplo, que tienen, tú sabes, 1.2 millones de viewers de YouTube y andan por ahí y andan con su Ouija y andan molestando a los fantasmas, los espíritus. Y en la fundación no queremos eso, no hacemos eso. Si uno es una persona que le gusta hacer esa cosa por mal intento, entonces la fundación no es para usted. Sinceramente queremos personas que son buenos y sanos de corazón y de mente y que definitivamente quieren ayudar a la gente, no por el dinero, pero por ayudar a la gente. Mira, la verdad es que los 15 casos que hice este año, de los 15 casos, solamente fue uno casi paranormal, pero fue manifestación de uno por el virus de la corona. Entonces es un sujeto diferente. Pero lo que estoy tratando de decir que en muchos de los casos, por ahora, son personas que están sufriendo mentalmente, físicamente. Y entonces el trabajo de nosotros es ayudar al cliente. Para nosotros es mejor que es algo natural y algo que no es paranormal. ¿Me entiendes? Exacto, exacto.
Y la otra cosa que, bueno, que justamente tú estabas comentando del tema de la aventura, cuando las personas en general a mí me preguntan, bueno, ¿por dónde empezar o cuál es la manera más sana o la mejor manera de empezar con la investigación paranormal real, pero bien, sin algo peligroso? Y yo siempre les propongo esto como base y más nada. No lleguen a algo más que esto, pero esto con respeto. ¿A qué voy con esto? De no ir a una casa abandonada a los gritos, gritando o insultando a lo que Sí, pueda haber posiblemente ahí. ¿Por qué? Porque si realmente hay algo en esa casa, la van a pasar muy mal. Y capaz que no la pasan mal en ese momento, capaz que lo pasan mal a los días venideros, o sea, a los siguientes días, si esa energía los sigue o se queda con ustedes, a veces es algo silencioso o a quiet. Es algo silencioso. ¿Por qué? Porque te puede generar en algún momento enfermedades. No sí, siempre un tema paranormal te tienen que decir hola en una grabadora, tienen que mover algún aparato, no siempre lo paranormal es eso, sino que a veces lo paranormal pasa que cuando tú juegas como bien decía Kenneth, no jueguen a la Ouija. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo sé que es así, cuando juegan a la tabla Ouija no pasa nada, no se mueve nada. Y muchos dirán, no pasó nada, no es verdad. No, porque muchas veces puede suceder que algo se manifieste, pero que se queda al lado de ustedes y que mañana les pueda generar enfermedades, pérdidas de trabajo, pérdidas de la familia, etcétera. Y no necesariamente tiene que ser algo paranormal como venden las películas, porque las películas sí, obviamente van a vender una venta de miedo excesiva, un movimiento de sí, cosas que te pegan, que te agarran de los pelos, etcétera. No siempre las películas venden lo que realmente es, porque, por supuesto, como muchos otros investigadores, entre comillas, sí, venden miedo. Pero los sí, investigadores reales no están para vender miedo, no están para adquirir viewers o followers o tener 1.2 millones de vistas en un video, no. sí. Están para realizar una investigación real sobre el tema, seria, y ayudar a una familia. Y si ayudando a una familia uno puede tener evidencia paranormal, genial, pero Sí. no es el foco. Es una Bueno, consecuencia, por llamarlo de alguna manera. sí, sí, y lo que pasa también es, yo creo que la gente se tiene que acordar. Ah, Cuando están usando este clase de tipo, especialmente la grabadora, esa grabadora también es una forma de comunicación con los espíritus. Y entonces siempre le consultamos a la gente que están empezando, si van a usar esa grabadora para grabar las voces, es muy importante para nosotros no hagan preguntas directas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo te murió? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Porque eso es una forma de comunicación. Porque ya cuando está grabando eso, y entonces ya el espíritu sabe que está ahí, pueden agarrar la atención de espíritus que son malos. Entonces, lo mejor para uno que puede hacer, poner la grabadora ahí, dejarlo correr por unos 2 minutos y grabarlo. Y tú sabes, y entonces si hay algo ahí, está bien. Pero si no hay algo, sigue caminando. Pero todavía es importante que eso es una forma de comunicación directamente y te puede aflictar. Decimos que estos son ataques de silencio, ataques de silencio. No es como la película donde uno va para un lugar y entonces ya el espíritu viene y te salta y te rumba cruzar la pared. Exacto. Pueden ser cosas que son pequeños en detalle, pero entonces ya andando Es creciendo. Y como. entonces, Es como un. No sé cómo decirlo en inglés. Es como escalación. un Ghost Ninja. Ya, ¿Está ya, bien Ghost dicho? Ninja. Ya, Ghost Ninja, Porque somos Ghost Ninja. es muy silencioso cuando trabaja. Sí, sí. Y también es importante que algunas veces hay personas que son sensitivos a estas cosas, pero no significa que también todo va a ser un ataque. Algunas veces van a pasar unas cosas y algunas veces no. Y si no pasa nada, está bien. Y también sobre los ataques.
vamos a clarificar los ataques. Mucha gente piensa que ya cuando anda comunicando con los espíritus y le andan tocando y le hacen una marca, piensan, ay Dios mío, es un demonio. No, eso no es completamente real. Algunas veces ya usted abrió la comunicación con el espíritu y el espíritu ahora quiere comunicar con usted. Y entonces la única forma que tiene de comunicar es a darte una rastura, a tocarte, a empujarte. Y entonces eso no significa que es algo demoníaco. Y entonces el trabajo de la fundación es cuando vamos para un lugar, vamos a ayudar de los que están viviendo y de los lo que pasó, que se murieron. Y entonces cuando vamos para un lugar, el intento es ayudar la vida y la muerte. Y entonces si una persona está ahí que se murió, que no quiere cruzar, eh, es nuestra responsabilidad a entender, a ayudar a entender lo que está pasando y ayudar al espíritu que cruce. Y también de esa manera también es ayudar al cliente que está viviendo a entender lo que está pasando, que todo no es malo, todo no es demoníaco. Algunas veces porque lo que pasa en la televisión es que ya vemos diferentes programas y no voy a decir los nombres porque ¿sabes? Son nombres legales, pero ya usted sabe, Sí, sí, sí. un tipo que anda con lente, tú sabes, con pelo negro, ¿sabes? Entonces, Hoy en día tiene lentes, antes no tenía. antes no tenía, no, sí. Bueno, y mira, y yo fui para el museo de él en Las Vegas. Las Vegas es una hora de vuelo para mí. Y entonces fui para el lugar. El lugar está bonito. No sentí nada, pero había diferentes personas que sentían diferentes cosas. Pero ya por ese tiempo yo he tenido ataques espirituales y demoníacos cuando era chiquillo. Y entonces eso es una de las razones que estoy en la fundación, porque pasé diferentes experiencias y entonces quería entender lo que estaba pasando. Y entonces ya cuando me maduré de edad y tenía sabiduría, ya yo sabía que esto es mi llamado. Y entonces, la cuestión anterior también de lo que estaba hablando, tenemos diferentes personas que son de diferentes creencias. Y para mí y para la fundación eso es lo más importante, porque es importante tener diferentes avenidas de ataque o, bueno, y diferente, entender diferentes cosas. Porque no sabemos todo. Sinceramente no sabemos todo y no somos expertos. Hay mucha gente que se llaman expertos paranormales, pero honestamente eso no es verdad. Hay mucha gente que tienen diferentes casos, que han pasado por diferentes casos, que tienen mucha sabiduría y hay muchas personas que son genial y que tienen buen corazón y nunca lo ve en la televisión, nunca lo ve en las películas. Y entonces eso es lo que ha pasado con Chris. Chris ha ayudado en muchos casos diferentes. El caso de Maurice Theriault, el caso del Amityville y también, bueno, Haunting in Connecticut. Uh, Claro, y, Chris llegó y a trabajar con los abuelos. sí, Chris empezó a los 16 años. A 16 años su abuelo lo puso en la cocina o bueno, en el living room a donde decimos y entonces fue como las 2 de la mañana y el espíritu estaba tirando cosas sobre el cuarto. Y eso fue un ataque demoníaco de verdad. Y entonces los Warrens pudieron ayudar a la familia y entonces se aliviaron de todo. Pero él siempre se ha quedado callado con estas cosas. No hace libros, no hace películas. Desafortunadamente, la organización que Eddie Lorraine construyó, su padrastro, tiene diferente idea. Y bueno, eso lo dejamos ahí. Claro, porque, o sea, yo de lo poco que he visto, que siempre fue, claro, yo antes de conocer la fundación, la única cara que yo veía visible era, Era Tony. era Tony. Tony, era Tony. Tony. Que era claro, era porque es el que está dirigiendo el Sí. museo. Sí, y bueno, y Tony ha sido un trabajo fenomenal, fenómeno. Él ayudó a los abuelos de Chris por 25 años, disculpe, con los diferentes casos y con grabando por el YouTube y todo. Y entonces él está en cargo del museo. Y entonces para las personas que están viendo ahora, hay que saber que el museo está cerrado.
y no se va a entrar nadie ahí. Hay diferentes personas que son selectados que van a entrar, pero son selectados con la idea que son gente buena de mentalidad, sanidad buena, espiritual bueno también. Sino, Y entonces, vos sabíamos que justamente por esta ideología de los Warren y de todo lo que han hecho por estos años, viste que hay algunos pseudos o entre comillas investigadores que intentan hacer lo mismo. Intentan, por ejemplo, juntar brujería de la calle y llevárselo para la casa y hacer videos como si ellos fueran también los Warren de que tienen un museo con una cantidad de objetos con energía que no está tan buena y lo tienen en la casa para hacer streaming. ¿Por qué lo digo? Para que también hacerle entender a las personas que, y yo entiendo, y capaz que hago media culpa de eso, entiendo que yo recalco mucho el que esas personas no son investigadores. ¿Por qué digo eso? Para que si las personas quieren entender de que esas personas están en lo paranormal, si quieren pónganle otro nombre, porque los investigadores ayudan familias. Los investigadores aparte, obviamente, de ayudar a familias, posiblemente hagan otro tipo de cosas, vayan a investigar a algún lugar X porque lo llamaron, hagan psicofonías en la casa, etcétera. Pero el foco principal es ayudar familias y es lo que principalmente se hace en la fundación, que lo que tiene muy bueno la Fundación Warren es que uno, y es algo que me encantó cuando entré, que básicamente me dijeron, mirá que vos ahora no vas a estar solo. Vos sí, vas a poder investigar, pero si a vos mañana te pasa, que por suerte no me ha pasado hasta ahora, pero no puedo decir que mañana no me pase. Mañana, si me pasa algo que yo no pueda con ese caso o con el problema, no solamente yo voy a tener un seguro, porque en realidad yo voy a ser una herramienta para la familia, sino que lo principal es que la familia va a tener un seguro con la fundación si sí, yo no puedo. ¿Es real? sí. Y eso es lo bonito de la fundación, porque tenemos diferentes experiencias. Y entonces, como dice usted, por ejemplo, yo tenía un caso que yo no entendía mucho y no entendía sobre mucho este objeto que estaba embrujado. Y entonces hablé con Chris y me preguntó con una persona que tenía experiencia en Umbanda, Kimbanda, el Voodoo. Y entonces resolvemos el problema para el cliente. Y entonces es lo bueno, porque nunca estamos solos. Siempre hay una ayuda ahí. Somos solamente una herramienta para ayudar a la gente. Y también de los objetos que son embrujados, si hay personas que están viendo este video, cuando se ponen en el aire, por favor, olvídate de eso, porque los objetos que son embrujados, sinceramente, te puede causar daño. Vemos con Anabel, como dice Chris, fue un día un cura para la casa, para el museo, y cogió a Anabel y lo tiró contra la pared. Y entonces le dijo el cura que, bueno, eh, Anabel no tiene poder. Sí, algo fue ahí, pero dijo, no, tú no tienes poder, pero es Dios. Y entonces lo que pasó es cuando el cura se llevó a Anabel, se metió en un accidente de vehículo y su carro que era nuevo fue totalmente destruido. Y dice que cuando estaba manejando, vio una luz blanco y entonces esa luz se apareció a Anabel. Bueno, esos son riesgas que tenemos, que pasa. Riesgas que con una persona quiere una cosa, un objeto que es embrujado, honestamente no lo haga. No es algo bueno. Si lo va a hacer, ponlo en un lugar privado, ponle agua bendita, ponle sal blanco, o si no, mételo en la tierra con agua bendita, con sal blanca y sigue caminando y nunca vuelva a ese objeto embrujado. Porque no es nada, es malo, te va a causar daño. Sí, es como habíamos hablado hoy, estas cosas no siempre son tan gráficas, no siempre va a pasar que un objeto te tire contra la pared, sino que en general es como en los dibujitos que aparece el demonio en un hombro y el ángel en el otro y te hablan. Eso es lo Sí, que en general, dentro de lo paranormal, si es que hay algo, es lo que pasa. Es cuando tú tenés ideas que no son tuyas, o
o se te surgen, por ejemplo, hacer cosas que vos no harías, o, o de, o de, o de repente, que es lo más normal cuando hay una energía muy densa o muy pesada en la casa, es tener ideas agresivas, no solamente con uno, sino con el resto. Uno siempre ve que está todo mal. Uno es muy pesimista, básicamente. O sea, uno siempre es muy negativo con todo. No quiere decir que también pasa porque las personas dicen, no, porque yo soy muy negativa o muy negativo, es culpa del diablo. No, Sí, no, no. El noventa no, por ciento como decía hoy Ken, el 90% va a ser culpa directamente de las personas o va a ser un problema psicológico de las personas que no quita que haya algo paranormal en la casa, pero como yo siempre le digo a las personas, cuando la familia crea un ambiente negativo en la casa, la probabilidad aumenta mucho de que algo paranormal venga. sí, sí, eso es cierto. Y entonces, especialmente cuando uno está bregando con objetos que son embrujados, algunas veces si no te lo puede llevar, no te lo tiene que llevar a la casa. Puede tener un mal intento y lo puede tocar y eso te puede atacar. Y entonces, por ejemplo, en la oficina mía yo tengo diferentes cosas que son paranormales, diferentes libros también y hago todo mi negocio en mi oficina. Y entonces ya cuando salgo de mi oficina, hago una oración, le pongo sal bendita a la puerta bueno, agua bendita y sal a la puerta y entonces ya cuando salgo de la piscina estamos bien. Porque en muchos de los casos también que tenemos lo hacemos por video y los espíritus y los fantasmas no solamente se pueden quedar, tú sabes, en la tierra, se pueden ir por tú sabes, equipo electrónico y te pueden atacar, te pueden afectar mucho. Y es muy importante que la gente aprendan a protegerse de estas cosas. Y eso es lo que hacemos en la fundación, enseñando a la gente a protegerse de esas cosas. Ah, bueno, simplemente, básicamente, no andas jodiendo con estas cosas porque, porque te van a causar un peligro. Es que muchas personas piensan que esto no puede ser una ouija, pero esto puede ser una ouija. Porque Sí, básicamente cumple el mismo funcionamiento. Lo que pasa es que no tiene el mismo marketing, por llamarlo de alguna manera. sí, No tiene el mismo correcto. marketing que una tabla Ouija o no está en gráfica, pero con esto se pueden comunicar. Y es como decía Kenoy, si ustedes de alguna manera se llegan a comunicar o le hablan por su nombre al supuesto espíritu o lo intentan incentivar, el espíritu de alguna manera, siendo una energía inteligente, va a saber que ustedes están ahí y se va a comportar muy diferente a que si ustedes no supieran que está ahí. Ujú. Por ejemplo, el equipo, el Rampart. Esto es un equipo, solamente ese equipo que uso. No es nada, lo prendo y le apago, no es nada. Pero cuando empiezo a preguntar diferentes preguntas y me empiezo a comunicar, entonces ahí está la intentación. Entonces ahí puede pasar diferentes cosas. Puede estar un espíritu que está pasando y puede decir, oh, alguien me está llamando, me voy a comunicar. O puede pasar un espíritu que es muy negativo. Oh, ok, déjame tocar de ahí. Entonces van a hacer diferentes preguntas y me puede pasar con una persona como un niño bueno y entonces pasa algo demoníaco, poseído. No quiero eso. Claro, el tema es ese. Bueno, como tú sabes, una de las cosas que yo siempre recomiendo antes de empezar con la investigación paranormal es, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo lo aconsejo porque yo lo practico y yo sé que es muy bueno, que es el tema de la meditación. Que para mi forma de entender, no es, a ver, muchas personas piensan que la meditación es una religión, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. La meditación, lo que te ayuda, básicamente, más allá de lo holístico, más allá de lo mágico, etcétera, la meditación lo que te ayuda es a quitarte el 90%, 100% de los problemas que vos tengas en la mente para afuera. Porque si tú vas a una investigación paranormal enfermo, con problemas o pensando en preocupaciones o cosas que no aportan, les aseguro de que si hay algo negativo ahí adentro, eso lo va a usar en su contra. Por Sí, ejemplo, ir no, es pensando cierto. en sus hijas, en sus hijos. Si por acá no es el caso, no es
la SBP7, la SBP7 en inglés, Ya, que hace... SP7. Ahí va. Ya, ya, ya. Entonces, cuando ustedes por ahí pueden escuchar en algún momento que les nombran a su hija o a su hijo con un va a morir, un morirá. Entonces, ustedes cuando escuchan que les nombran a un hijo, les va a dar mucho miedo. Y es la idea de lo que hay adentro. Por eso es que uno, para mi forma de ver, la meditación te ayuda mucho a eso. Más que nada a lo que es el control psicológico que uno tiene que tener en ese momento. Porque en el momento, a ver, una cosa es ir a investigar lo paranormal, otra cosa es presenciar lo paranormal. Ver que algo realmente te está hablando. Porque uno puede ir con la idea de que puede pasar algo, pero que puede pasar a que pase y que tú estés solo o sola en ese momento, yo siempre aconsejo la meditación porque la meditación te ayuda a controlar tu cuerpo, a controlar tu mente para que no te pase nada, porque te puede dar alguna ACV, algún problema o algún infarto, algún algo, o sea, a ver, la salud para mí es lo primero que va a ser afectado en ese momento. Sí. No, es cierto. Y entonces, cuando uno va a estos casos, por ejemplo, para mí, soy cristiano, nací y crecí pentecostal, pero ahora soy católico independiente, pero también soy capellano y soy un priest para una orden solomónica de San Miguel, de los Estados Unidos. Entonces, trabajamos con la Fundación Warren, pero este lugar, este lado, solamente para nosotros es cosa afectado, demoníaca, pero hacemos todo de la manera de cristianismo, pero eso es separado. Lo más importante es ir a meditar y a orar y para saber que va a estar bien todo. Cuando yo voy para un caso, la gente me dice, todas estas cosas están pasando. ¿Tiene evidencia? Mándamelo. Oh, no puedo. Ok. Y entonces me voy para un lugar, ya me voy, tú sabes, digo, Dios, papá Dios, cuídame, guarda mi equipo, uh, protégenos, porque nunca sabemos. Y lo que pasa es que, como usted dice, presencia. Yo no voy a lugares presenciando actividad, yo voy para un lugar para decir que no hay actividad. Entonces me voy, pienso, hablo, hago la investigación y bueno, algunas veces agarramos diferentes cosas, como EVP, pero eso no significa mente. Pero hay que tener una buena mentalidad haciendo estas cosas. Sí, y bueno, una de las diferencias que yo, por ejemplo, le digo a la gente que me pregunta, que para mí es, bueno, es un mundo de diferencias entre ir a un lugar abandonado a ir a una casa de familia. ¿Por qué? Bueno, yo siempre, bueno, cuando vos sabés, yo hace no mucho, varias personas se habían quejado de mí, como siempre pasa, siempre la gente se queja de algo y se habían quejado de mi manera de actuar en un caso de familia. ¿Por qué? Porque yo supuestamente las personas, yo le faltaba el respeto a las entidades. Entonces yo lo que les decía, a ver, es como mi manera de actuar. Yo cuando voy a un caso de familia donde hay un niño de 3 4 años que le están haciendo un daño muy feo, que, o sea, que la situación en realidad uno no ve que sea, por ejemplo, un abuelo fallecido que simplemente lo toque o que le hable, no, no, sino que le hace daño, que le tira de los pelos, que, o sea, o que el niño pasa llorando todas las noches porque tiene mucho miedo de lo que ve. Entonces yo entro de una manera muy diferente a un lugar Como abandonado. un guerrero. Entra Entro, como un entro guerrero. como un guerrero, básicamente, claro. Me entro a Sí, sí, imponer, sí, mando yo, básicamente. sí. Que a una casa abandonada no se hace. ¿Por qué? Porque en No, la casa abandonada yo tengo la ideología o la idea de que es la casa del espíritu. Es la casa de la sí, energía, es la casa de lo que haya. No es la casa de ustedes. Ustedes no tienen por qué ir a molestar. Diferente a sí. cuando es una familia que estará en el medio. No, eso es cierto, eso es cierto. Y lo que pasa es que lo que es el espíritu negativo le gustan dar miedo a la gente. Y entonces si tú eres un investigador y va para un lugar residencial o va para un edificio, una casa abandonado, ah, no hay, no hay que tener miedo. Hay que tener la mentalidad que eres guerrero, que va a ir, que va a ayudar. Y entonces mucha gente siempre se complejan.
pero está bien, porque mucha gente no sabe. Y es el trabajo de nosotros para enseñarle a cómo hacer estas cosas. Mira, mira, la verdad es que tenemos diferentes formas. Mucha gente somos diferentes personalidades, tenemos diferentes formas. Claro, Pero lo más importante es es depende de la ir, personalidad. sí, y lo más importante es ir sin miedo, ir con el respeto y también no a molestar los espíritus. Bueno, lo que usted hace está bien, y porque lo hace como forma de guerrero, pero también usted lo hace vos con respeto, porque ya tú eres el león de la casa. Está ahí para ayudar a la familia. Y entonces los espíritus no les gustan eso. Les gustan personas que son tímidas, que son bien miedosos. Y bueno, desafortunadamente lo que pasa es cuando ya una persona tiene miedo, ya su mentalidad, su y todo va derritiendo. Entonces, el trabajo de nosotros para ayudar a la gente, intervenir para ayudar. Entonces, es diferente, porque yo creo también que son diferentes, hay dos diferentes investigadores. Los que van a los edificios abandonados, está bien. Si a usted le gusta eso, está bien. Para mí, eso no me gusta porque no me quiero cortar con algo que tiene rust. No quiero, ¿cómo se dice? Aquí en los Estados Unidos se llama tetanus. No quiero eso. No quiero ir para un lugar a donde estoy caminando y me voy a caer por el piso. Para mí eso no. Para mí lo real y la pasión es los casos de familia, los casos Y residenciales. ahí va. Yeah. Bueno, Yeah. vos sabés, digamos que, em, que, que las personas siempre me dicen, no, mirá, en aquella casa abandonada, mirá cómo se ve, mirá qué horrible, ahí seguro hay un espíritu, ahí... Y en general, en mi corta experiencia como investigador, les puedo decir que hay una probabilidad muy grande, mucho más grande, 90, 80%, 90% de que haya una manifestación paranormal en un hogar de familia a en un lugar abandonado. En general, en los lugares abandonados no hay nada o no pasa nada. Bueno, y entonces, como decimos, la idea de la manifestación de uno. Ya uno va presintiendo de lo que está pasando. Y entonces una persona puede creer un ambiente paranormal, porque no hay nada ahí, pero ya están hablando los espíritus, ya lo tienen en la mente que hay algo ahí. Y Lo entonces lo que llama. está pasando es que ya están creyendo, entonces está creciendo la actividad, pero también, si hay espíritu ahí, eso está bien. No significa que es malo. Mira, somos todo espíritu en esta carne, somos todo energía. Y entonces estamos siempre con energía alrededor de nosotros, buena y mala. Y entonces me quedo con eso. Sí, bueno, viste que también ¿cómo llamarlo? Lo más usado por los streamers o por investigadores, entre comillas, me encanta hacer esto, Sí. por los investigadores, es salir corriendo por los cementerios. Porque supuestamente en los cementerios está lleno de espíritus y está lleno de demonios y vos sabés que yo siempre les hago la analogía o les pongo la idea a las personas de si vos te morís, ¿tú irías al cementerio como espíritu? ¿Tú irías al cementerio o tú irías a tu casa a ver a tu familia si tu familia está bien? ¿O vos irías al cementerio? ¿Vos te quedarías en el cementerio? Entonces, con ese razonamiento, ¿tú crees realmente que hay espíritus en el cementerio? Bueno, yo creo que sí hay espíritu en el cementerio porque es un lugar de descanso, es un lugar de paz. Y entonces lo que pasa es que yo creo que también hay espíritus que son guardianes que andan por los cementerios protegiendo los muertos. Ah, pero yo creo que sí hay espíritus en los cementerios, pero no es nada malo. Pero Es son, cuando la son gente espíritus diferentes, digamos. Para bueno, vos son serían como... espíritus diferentes, Claro. como están en descanso, están descansando, ya están descansando. Y entonces, si hay energía ahí, yo creo que esa energía buena están caminando por ahí, están en paz. Y también, si uno ve espíritu en el cementerio, eso no significa nada, honestamente. Para mí eso no es nada muy paranormal. Yo creo que para mí eso es algo normal, porque como digo, somos todo energía y están descansando y yo creo que es muy común
para ver espíritus en los cementerios. El problema que yo tengo es cuando la gente anda por el cementerio y andan Gritando. moviendo las cosas, están molestando, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo, obviamente que entiendo a Ken porque me pasa igual, porque, bueno, yo cuando arranqué esta carrera o esta profesión o como o este hobby de investigación, me acuerdo que miraba mucho de estos videos, bueno, de estos programas con la persona de lentes. Yo miraba mucho de estos programas y claro, uno se preguntaba si realmente esto era cierto. Y cuando uno usaba Google para buscar, en general miraba mucho más personas corriendo por los cementerios, gritando y haciendo, obviamente, vendiendo mentira, vendiendo miedo, más que nada. Y vos Sí, sabés que yo me paro siempre en esta postura, porque cuando empecé a ayudar a las familias, tuve un cambio de mentalidad con respecto a lo paranormal. ¿Por qué? Porque entendí que, a ver, entendí, digamos, que uno no puede o no debería hacer contenido de lo paranormal con miedo. Porque cuando vos ayudás familias, tenés otro entendimiento. Cuando vos ayudás familias, entendés que la familia, lo primero que hizo al momento que le pasó algo paranormal es usar Google, es usar YouTube, es buscar de alguna manera información en Internet. Entonces, cuando tú tenés un 90 y pico por ciento largo de personas que venden miedo, de investigadores que venden miedo, entonces las familias van a entender que un investigador realmente, que es una persona que sabe, que conoce del tema, y si ese investigador tiene miedo, entonces ¿qué dejan para la familia? ¿Qué hace la familia? Si un investigador tiene miedo. Por eso que yo tuve la postura de, no, yo quiero, por más que, y eso es muy sabido y Ken lo sabe muy bien, de que una persona cuando hace las cosas bien, cuando no vende miedo, va a tener muchas menos vistas, muchos menos viewers. Eso es así. Pero con esa postura dije, a ver, si por más que me vea una familia, que me vean dos familias, pero pude rescatar de alguna manera psicológicamente, por lo menos, a dos familias que vean que yo voy a una casa de familia, que ayudo a una familia y que se lo soluciono en un día, que no vendo miedo, que me divierto ayudando. Entonces, también, a ver, con eso no voy a ayudar a si es que la familia tiene algo paranormal en la casa, pero sí comienzo ayudando a la familia con lo psicológico. Porque los intento que, I don't know cómo se dice en inglés, empoderamiento, que es como decías hoy, es como el empowerment, tigre, es como empowerment. Se llama empowerment, empowerment. empoderamiento, sí. Bueno, ahí va. Yeah. Sería, yo intento educar a las familias a cuando tienen algo paranormal en la casa que no es bueno, que primero, antes de llamar a una persona desconocida, porque como sabemos mucho, en este ambiente de lo paranormal corre mucho dinero. Entonces, Sí, lo primero que siempre aconsejo y que para mí esto lo soluciona 80-90% de los casos es el empoderamiento de la familia, que esta es mi casa, mando yo, esta es mi casa y tú sí, te vas. Eso es lo primero. Obviamente no sí, todas las familias tienen o esa voluntad o ese empoderamiento, pero es lo que intento educar como herramienta factible, porque imagino que te habrá pasado de preguntarte qué hechizo o qué brujería puedo hacer para sacar. No, no, nada de brujería, nada de hechizo. No no, tienen que agarrar una tabla ouija, no tienen que prender velas. No, no, no. Tienen que primero es empoderarse. ¿Por qué? Porque es lo más sano y dentro de mi corta experiencia es lo más efectivo, sin sí. consecuencia. Sí, no, es cierto también, pero también le digo esto también. Lo más poderoso también ahí es ir a buscar lo normal, porque hay personas que tienen, tú sabes, problemas con las ratas, tienen problemas con las pipas de agua, tienen problemas con la electricidad, y entonces hay que buscar las cosas normales también. Y entonces lo que pasa es ya cuando están pasando las cosas normales, las personas tú sabes, se dan de miedo
y entonces están, como usted dice, o están buscando por Google, pero algunas veces son cosas que son naturales. Pero ahora en ese tiempo han creído algo en su mente que es paranormal. Y muchas veces también es lo normal. Lo normal está afectando a la gente porque no entienden. Y si entonces vamos y le decimos, mira, la pipa de agua está brotada, la electricidad está jodido, hay que llamarle a un electricista. Y que si esto, que si lo otro, también hay que buscar, más importante es también buscar lo normal. No ir buscando lo paranormal, buscar lo normal primero. Y entonces, si no se puede arreglar ese asunto, entonces buscamos a lo paranormal. Pero también tenemos diferentes ideas también. Y eso es, yo creo, un video para un diferente día. Mucha gente tiene el poder mentalmente para causar actividad, manifestación de uno. Y entonces ya cuando uno tiene miedo, ya tienen ese poder en su mente que están creyendo, creyeron un ambiente que es paranormal, pero no es. Alguna vez es la propia mente de uno. Pero que como habíamos hablado hoy también, de que para mi forma de ver, lo paranormal nace desde que una familia creó un ambiente para que lo Sí, paranormal venga. Por ejemplo, discutir por tonterías, discutir por todo, eso crea un ambiente. Es como una planta, como yo siempre le digo a la gente, como una planta con una muy buena tierra. ¿Cuál es la probabilidad de que esta semillita crezca en una tierra fértil, una tierra abonada? Hay una probabilidad muy alta. Lo paranormal pasa igual. Si hay una tierra fértil para que lo paranormal crezca ahí adentro, y les prometo que va a crecer. ¿Por qué? Y porque en sí. general lo paranormal se alimenta de la negatividad de las personas. Y después, cuando algo, vamos a llamarle demonio, espíritu, o como ustedes quieran, como yo le digo siempre, una energía inteligente X. Una energía inteligente, cuando entra a la casa, lo que va a hacer, se va a encargar de que la familia siga igual de negativa. No porque muchos culpan a un demonio, de que el demonio es la culpa de mis problemas. No, el demonio a veces lo que se encarga es de que la familia siga igual de negativa que No. antes. Sí, es cierto. Y también hay algunas veces que, honestamente, Nicolás, algunas veces solamente es probablemente la familia. Están teniendo problemas. Y tú sabes, esos son afectos que son espirituales, emocionalmente. Y eso no significa que haya algo paranormal. Hay algunas veces que son familias que están rompidos y honestamente necesitan alguien para que los escuche. Y si le podemos ayudar y ponerlo en la ruta correcta, eso es lo más importante. Porque uno puede, tú sabes, puede pelear, puede discutir y no significa que hay algo paranormal. Algunas veces es la familia. Algunas veces tienen problemas que tienen que arreglar su propio mismo. Pero sí, con esos problemas se puede crear un ambiente paranormal. Pero si atacamos lo normal primero, lo que está pasando primeramente, emocional y físicamente, yo creo que si hacemos eso, obviamente lo paranormal no existe. Exacto, exacto. Y bueno, vamos a cerrar porque ya estamos matando a pobre Ken, que ya lo tenemos hace un muy buen rato. Si querés, Ken, para cerrar, bueno, yo les puedo decir, digamos que en Sudamérica, para las personas que estén mirando en Sudamérica, bueno, estoy yo, obviamente, en Uruguay, que soy parte de la Fundación Warren, está en Colombia también hay. Ahí ayúdame con los nombres porque ahí ya se me fue el nombre. Obispo Cristian Montoya. Él es el director regional ahí de Sudamérica. Y entonces tenemos Israel. Israel está en Costa Rica. Tenemos Katie, que está en Nueva Zelanda, United Kingdom. Tenemos Dalton. Tenemos Kenneth Holden. Tenemos Heather y yo. Y entonces está Chris. Y entonces estamos disponibles para ayudar. Y, Si usted necesita ayuda, puede mandar el email at help@warnlegacy.com. HELP@warnlegacy.com. perfecto. Igualmente yo voy a dejar Okay.
el email en los comentarios, Sí, anclado ahí arriba con el contacto, con la página, para que sí. obviamente tengan dónde contactar si tienen algún problema catalogado como paranormal o si necesitan ayuda sobre estos temas, obviamente que vamos a estar ahí para dar una mano. Nada, muchísimas gracias, la verdad, muchas gracias por tomarte todo este tiempo para explicarle a la gente sobre la fundación, porque yo les explico, pero muchos como que no entienden o se quedan como que está como que los Warren es la monja y no, nada que ver. O sea, por eso que también No, quería no, no. hacer este video para dejar en claro lo que hace la fundación y cómo se ayuda a las familias. Bueno, y gracias también porque honestamente me está ayudando el español también. Y Como bueno, digo, es que aquí no hablo mucho español y entonces ya me gusta poder hablar español con diferentes personas. Yes, como soy de Puerto Rico, me gusta hablar español, me gusta hablar. voy a ver si, porque a veces tenemos charlas internas con la Sí, fundación, obviamente donde está Chris, donde están todos, que obviamente que todos hablan en inglés. Hay algunas personas que les entiendo mucho más, mi inglés no es muy lindo. Ken, el español es brutal, o sea, sabe mucho de español, a mí me falta enormemente, pero bueno, en algún momento cuando aprenda bastante de inglés, voy a ver si puedo charlar un poco más en las charlas de la fundación. A ver si puedo hablar un poco más. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias Ken de vuelta por estar acá. Y nada, gente, no se olviden de, obviamente, de entrar a la página para ver información de la fundación, para pedir ayuda si la necesitan, porque vamos a estar siempre y recuerden que es gratis el servicio, así que por ese lado, tranquilo. Gente, muchas gracias a nunca todos. cobramos, nunca cobramos. Nada, ni un peso. A veces algún café, un vaso de agua, pero más nada. Sí, sí. Gente, nos vemos. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo.